Asómbrate en el paraíso. Siente la naturaleza viva. Percibe su magia. Descubre sus misterios. Sumérgete en su esencia. Comparte con su gente. Amigas y amigos, cordiales saludos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro punto de encuentro el día de hoy, martes 22 de junio de 2021. Cordiales saludos a quienes se integran a la señal de Channel Galápagos a través de Facebook y YouTube Live. Recuerde que todas nuestras emisiones son grabadas y archivadas también en www.channel.com. Hoy, importantes de entrevistados como todos los días, está con nosotros el doctor Alejandro Reyes, abogado de oficio, quien es el defensor de las personas que fueron llevadas a la parte continental el día sábado. A propósito del tema que expusimos el día de ayer, él estará hablando sobre las supuestas irregularidades o inconsistencias seguidas en el proceso, pero también vamos a hablar y topar un tema delicado y álgido, que es si hubo o no abuso de fuerza en la parte policial. Y también estará con nosotros una invitada importante que es Noemí de Subil, quien es directora provincial del programa Galápagos Infinito. Ella nos contará sobre el proyecto de educomunicación ambiental y vivencial que tienen sus niños, sobre todo entre los 11 y 12 años, y cómo este interesante programa pretende amplificarse en toda la comunidad una vez que la pandemia está pasando. Bien, queremos dar en este momento ya los cordiales saludos al doctor Alejandro Reyes, quien ya se ha conectado a la señal de Channel Galápagos. Doctor Reyes, muy buenos días, gracias por atender esta invitación. Quisiéramos conocer un poco los antecedentes de derecho, sobre todo, en torno a este delicado tema en cuanto a lo que se refiere al traslado de personas, de reos, el cómo se sigue el proceso, sobre todo de investigación, y cuándo es que se les imputa como culpables o no, y cuándo empieza y termina el proceso. Buenos días. Muchas gracias, estimado Giovanni. Muy buenos días a todos sus televidentes. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a su tan amable canal digital, a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, muchas gracias nuevamente. Estimado Giovanni, lo que ha sucedido el pasado sábado en la provincia de Santa Cruz, en el cantón Santa Cruz, la provincia de Galápagos, ha sido un hecho que no se ha evidenciado hace mucho tiempo. Un hecho lamentable en el cual se han vulnerado derechos humanos de personas que no cuentan al momento con una sentencia de carácter ejecutorial. Es más, ni siquiera todavía han sido llamados a juicio, ni tienen un día y hora para una audiencia de juzgamiento. Estos detalles de manera jurídico-penal lo iré detallando y respondiendo su pregunta. Estimado Giovanni, respondiendo ya su pregunta como tal, cuando una persona es imputada penalmente y ha sido investigada y sujeta de investigación penal, al momento que se llega a formular cargos, el juez de primera instancia o el juez multicompetente, que en este caso es en la provincia de Galápagos, dicta un auto de prisión preventiva con el único fin y la única finalidad de garantizar la comparecencia del procesado a las diferentes etapas del debido proceso penal. ¿Qué es lo que ha suscitado, estimado Giovanni, en este en este pasado día sábado? Se han trasladado al Centro de Rehabilitación Social número 4 y al Centro de Rehabilitación Social número 1 de la provincia de Guayaquil a varias personas que, sin tener sentencia de carácter ejecutoriada, yéndose en contra de norma expresa, tanto la Constitución de la República
como en el Código Orgánico Integral Penal lo prohíbe. Pero, estimado Giovanni, yendo un poco más al fondo, y creo que sería el punto del debate, no está en discutir la legalidad o la ilegalidad de la orden judicial de traslado de una persona que ha sido investigada y que ha sido formulada a cargos por un proceso penal, sino sí, que... yo entiendo eso, doctor, pero el punto es que, no sé si usted conoce, el antecedente es que de las 14 personas que estaban ya, algunas, la mayoría con sentencia, entiendo, ellos no han sido trasladados, mientras que estas personas que no tienen sentencia todavía, a ellas sí les trasladan primero. Entonces aquí es algo raro el que se proceda primero con el que más temprano se tiene detenido, cuando debería respetarse que las personas que ya tienen sentencia debían haberse ido. ¿Quién elige la prioridad de las personas para irse? Muchas gracias por su pregunta, estimado Giovanni. Esta pregunta obviamente tiene que ser enmarcada en derecho y en legalidad. El artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal determina cuál es y cómo es la forma de los centros de privación de libertad. En el sistema penitenciario y carcelario del sistema ecuatoriano, manifiesta que se van a dividir en dos categorías los centros de privación. Primero va a existir unos centros provisionales de detención o de privación de libertad, o también conocidos como los CDP. En estos centros de detención provisional tendrían y deben estar exclusivamente las personas que han sido dictadas una orden de carácter personal como medida cautelar, en este caso una prisión preventiva, hasta inclusive, estimado Giovanni, las boletas de apremio, que son básicamente las que se otorgan en un juicio de alimentos. Y otro lado, y otro centro de privación de libertad, y es aquí respondiendo a su pregunta, la propia ley determina que ya los centros de rehabilitación social, como la penitenciaría del litoral, tienen que estar específicamente las personas que ya cuentan con una sentencia de carácter ejecutorial. Entiéndase como una sentencia de carácter ejecutoriada cuando ya no existe ningún tipo de recurso penal horizontal ni vertical que pudiera modificar la sentencia. Respondiendo a su pregunta, estimado Giovanni, ¿quién decide el traslado prioritario o por orden de prelación? Lamentablemente estamos hablando de que esto es a suerte de, ya sea del funcionario a cargo, en este caso sería la propia policía, o en su defecto por propia presión, llámese de la titular de la acción pública penal. Le preguntaba esto, doctor, porque ayer, las personas que estuvieron entrevistadas, sobre todo la señora Bisaira, que era familiar, entiendo es hermana de uno de los detenidos que están en proceso de investigación, mencionaba que había sido el hermano objeto de chantajes y que inclusive la misma policía le había dicho que él se iba a ir porque tenía que irse y que a él le iban a llevar primero. Entiendo que esto a discrecionalidad de la institución, porque el juzgado actúa y da la orden, pero no determina quién se va primero, quién se va segundo, como usted bien lo indica. Pero bueno, más allá de esto, y continuando en la parte legal, que es importante, el enfoque de cómo se debe tratar a las personas y cuál es el debido proceso de garantía de derechos humanos también que entendemos, porque así como se defiende el derecho de las personas que fueron ultrajadas o han sido violentadas, pero también existen derechos humanos básicos o vitales para las personas que se van. En este sentido, acláreme una cosa, doctor. Entiendo que debían trasladarse a Cristóbal, también hay un centro de detención provisional mucho más amplio, grande, digamos, como opción antes de irse directamente a Guayaquil, debido a que Guayaquil la persona detenida prácticamente está indefensa y alejada totalmente de su familia, ¿o estoy equivocado? Muchas gracias, estimado Giovanni, por su pregunta. Por supuesto que sí, es muy acertado su criterio. Es de conocimiento público y de dominio público, estimado Giovanni, y toda la ciudadanía,
ha podido evidenciar, horrorizada, los hechos vandálicos que han venido suscitando en la crisis penitenciaria y carcelaria del Ecuador. Podemos recordar con fecha martes 23 de febrero del 2021, en cuando nosotros, mediante nuestro sistema de mensajería instantánea WhatsApp, nos llegaban fotografías de personas privadas de libertad incineradas, que han sido incineradas en las propias cárceles, en los patios, que han sido decapitados, e inclusive hay videos en los cuales se atreven a sacarle el corazón y tenerlo en la mano y mofándose de este hecho totalmente inhumano. Esto, estimado Giovanni, no solamente sucede en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral. Estamos hablando de una crisis penitenciaria que ha suscitado tanto en la cárcel de Turi, en Cuenca, en la cárcel de La Tacunga, específicamente también en la cárcel de Guayaquil. La semana pasada pudimos evidenciar también unos peligros masivos de fugas. El día de ayer, estimado Giovanni, pudiendo ver las cifras, tenemos aproximadamente el día 23 de febrero del 2021, cifras propiamente emitidas por el SNAI, hay 79 personas privadas de libertad que han sido muertas en menos de 48 horas. El día de ayer, estimado Giovanni, ha habido 2 muertos en el centro de detención provisional número 1, en donde se pretende trasladarle a los privados de libertad que fueron enviados el día sábado desde el Cantón Santa Cruz. Estimado Giovanni, evidentemente aquí la justicia tiene que prevalecer, y sobre todo los derechos humanos. Por más una persona que sea procesada e investigada de carácter penal, existen, estimado Giovanni, preceptos constitucionales y de derechos humanos que se debe respetar. La propia Constitución de la República, en su artículo 66, reconoce que garantizará primero el derecho a la inviolabilidad a la vida, que es un bien jurídico totalmente protegido. Estimado Giovanni, mi pregunta y la pregunta que hago a toda la comunidad galapagueña es, ¿no parecería algo y un tanto injusto que una persona que es colono de la provincia de Galápagos sea trasladado hacia la penitenciaría del Litoral? Tal vez, y como es, estimado Giovanni, usted debe conocer, y la ciudadanía debe conocer, que cuando una familia tiene un privado de libertad que está siendo detenido en la comandancia, en la policía que está ubicado en el Cantón Santa Cruz, la propia familia es la que da la comida, proporciona la alimentación, no el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasaría entonces si es que en este momento se lo traslada a un privado de libertad, que es desde la provincia de Galápagos, llevándoselo a la provincia de Guayas? No tiene a ninguna persona familiar cercana quien pueda garantizar algún tipo de una necesidad básica. El objetivo, estimado Giovanni, además, es con mis clientes que en este momento se han contactado con mi persona, es presentar un habeas corpus de tipo correctivo, estimado Giovanni. Un habeas corpus en el cual nosotros demandaremos, y en nuestro estudio jurídico demandará al Estado ecuatoriano en presencia y en la humanidad del señor presidente constitucional de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, el cual debe garantizar la salud, la vida y la integridad de todas las personas privadas de libertad. Y en ese caso, doctor, en ese caso yo quiero hacer hincapié en algo. Usted menciona que pretenden ser trasladadas, pero para su información, el día de sábado entiendo que fueron ya trasladadas a estas sedes, ¿o es que no se cumplió este proceso? El proceso se cumplió, estimado Giovanni, el proceso se cumplió. El habeas corpus de tipo correctivo lo que trata o lo que tiene en su personalidad netamente la institución jurídica como una garantía constitucional es reparar y en su defecto prevenir algún tipo de lesión, en este caso contra la vida. En este caso lo que queremos nosotros prevenir es que el señor Bisaira, que es cliente mío, y el señor Luis Felipe Aguaiza, que también es un cliente que me encuentro patrocinado,
no sean las próximas víctimas en el sistema penitenciario ecuatoriano a quien decapiten, a quien vulneren su derecho constitucional al bien jurídico de la vida. Doctor, un punto interesante es el tema de los grupos que se han, digamos que colateralmente integrado en este proceso. Hay, asimismo como los familiares, hay un grupo Magma que entiendo defiende los derechos de las mujeres para preservar o precautelar la violencia contra la mujer, que de acuerdo a nuestras investigaciones, habría nacido hace pocos meses, creo que menos de un año, en torno a un femicidio que ocurrió aquí en la ciudad de Puerto Ayora. Pero que este grupo está direccionando, entre comillas, al tema de las acciones o gestiones que entiendo sean fiscales o judiciales, se hagan de una forma mucho más rápida o con mayor presión. ¿Qué injerencia deben tener estos grupos en función de que entendemos que hay que preservar el derecho a la persona de defenderse, el derecho también de que una persona es inocente hasta que se demuestre culpable o es culpable porque está acusada y tiene que demostrar que es inocente? Estimado Giovanni, como usted lo ha determinado, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esa demostración de lo contrario se lo determina mediante una sentencia de carácter ejecutoriado. Esto quiere decir, y como ya lo he manifestado, que esta sentencia ya no tenga ningún tipo de recurso de carácter horizontal y de carácter vertical, es decir, que la sentencia se encuentre en firme. Toda persona que se encuentre investigada o siendo procesada goza de un estatus de presunción de inocencia. Y que se escuche muy bien, la presunción de inocencia no es un capricho de muy pocas personas, debería ser la regla general de determinación de la justicia, tanto a nivel continental y a nivel insular. Respondiendo a su pregunta, estimado Giovanni, con referente a los grupos y la injerencia y la influencia que puede tener en la decisión, en la celeridad judicial e investigativa, lamentablemente entiendo que existen grupos tales como los que ustedes me acabó de denominar, el grupo Magma, en el cual, estimado Giovanni, no debería tener ningún tipo de injerencia. Lamentablemente, estimado Giovanni, se llega a criminalizar y a sentenciar de manera adelantada en los delitos de carácter sexual, específicamente en los dos delitos que estoy defendiendo. Ya se los da una sentencia prácticamente anticipada, so pena netamente de presión de estos grupos que usted me acaba de denominar. Mucha gente, doctor, va a pensar en este momento que estamos en contra de este grupo y que definitivamente estamos bloqueando o la intención de proteger a la mujer o de que estos grupos que protegen la agresión y lógicamente la violencia al género femenino. ¿Cuál es la diferencia o lo que quisiera entender ante la opinión pública es cómo deben proceder cada uno de los actores? Porque para eso estamos. El juez para impartir justicia, la fiscal para buscar los elementos probatorios de un delito que entre comillas es supuesto hasta que se demuestre, y también lógicamente respaldar y resguardar a la víctima o posible víctima en este caso de violaciones, que es un tema tan álgido. Pero para no entender que se está atacando a este grupo, sino para entender qué es lo que se debe definir en el proceso, ¿cómo debemos actuar las partes? Muchas gracias, estimado Giovanni. Bueno, procesalmente y penalmente hablando, los sujetos procesales dentro de un proceso penal primero deben de actuar con toda imparcialidad. El sistema penal ecuatoriano, y sobre todo la fiscalía, quien lo determina la norma positiva como la titular de la acción pública penal e investigativa, tiene que actuar de manera objetiva y de una manera imparcial. Estimado Giovanni, no solamente la fiscalía se encarga de tener acusar, tener elementos de comisión de cargo, sino que también la fiscalía tiene que encontrar los elementos de descargo que, valga la redundancia, ratifiquen el estado de inocencia del procesado
o del investigado. En este sentido, pues la fiscalía netamente tiene que ser objetiva y no tiene que caer bajo presiones de grupos organizados o personas, o en su defecto teniendo preferencias sobre una persona o sobre otra persona, no. Como yo lo he manifestado, estimado Giovanni, yo vengo litigando en la provincia insular de Galápagos por más de 3 años. En mis 3 años de litigio han pasado aproximadamente 6 fiscales entre temporales y fiscales que simplemente han pasado un mes. Actualmente, estimado Giovanni, se encuentra la doctora agente fiscal de apellidos Chuncho Pereira. La misma, estimado Giovanni, que aprovechando su espacio público, quiero poner, además de en conocimiento de su distinguida radio escucha y seguidores, que mi estudio jurídico y sobre todo mi persona en calidad de abogado patrocinador de todos estos casos, he presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado en planta central mediante oficio a la doctora Diana Salazar Méndez en calidad de fiscal general de la Nación. Esto, estimado Giovanni, que lo he presentado el 31 de mayo del 2021, el cual ya ha sido admitido a trámite y que, valga la redundancia y la oportunidad que usted me brinda, el día de hoy tiene la determinación, la Dirección de Actuación Fiscal y Control Jurídico de evaluar la actuación, no solamente la fiscal del caso que se lo está denunciando, sino la actuación de carácter en general de la fiscal. Porque, vuelvo y repito, necesitamos que la provincia de Galápagos cuente con una agente fiscal que no solamente sea investigadora para unos, imputadores para otros y para otras personas brille la ausencia. Sí, en ese sentido, el día de ayer hablamos con usted, pero la fiscal no es la única observada en este contexto, abogado. Ya que topamos el tema, también esto ha provocado una serie de denuncias en el tema judicial y también le imputa esto a la doctora Jiménez, una doctora que es defensora, entiendo, pública de oficio y que tiene un cargo importante y que tiene la función de hacer justamente lo que a usted le han contratado, pero entiendo que ella no lo hizo y por eso el tema de la situación que están pasando ahora los reos. ¿Cuál es la función de la Defensoría Pública y cómo debe actuar y por qué dice aquí que solamente es una para toda la provincia y que ella no tiene tiempo para nada, pero finalmente tienen un sueldo pero increíblemente alto? Lamentablemente, estimado Giovanni, la precariedad de funcionarios públicos en la provincia de Galápagos es evidente. Y es evidente no solamente con la titular de la acción pública penal, que es decir, la fiscal, que a decir de mi perspectiva jurídica es una agente fiscal multicompetente, es decir, conoce delitos desde carácter sexuales, conoce delitos de administración pública, conoce delitos contra la propiedad, es decir, la agente fiscal conoce absolutamente todos los delitos, algo que debidamente por tema de especialidad no lo debería hacer. Sin embargo, sin acotar mucho más, pues obviamente estamos en la provincia de Galápagos, lamentablemente. Ha habido ocasiones en que la fiscal tiene que trasladarse inmediatamente o a veces está encargado de la Fiscalía de Isabelas, Cristóbal y Santa Cruz, que inhumanamente y físicamente es imposible. Con respecto también a los demás funcionarios públicos, la doctora Jiménez, que entiendo, no tengo el agrado de conocerla, pero entiendo es defensora pública. La Defensoría Pública, respondiendo a su pregunta, estimado Giovanni, tiene esta categoría netamente de actuar de oficio. Es una defensa que debería prestarlo de manera técnica a las personas que no cuentan con recursos para poder o tener el patrocinio de carácter privado de un abogado de algún estudio o despacho jurídico, el cual, de igual manera, por independencia de funciones, la Defensoría Pública tiene la obligación de actuar de oficio y de manera técnica, velando los intereses y las garantías, ya sea del procesado o de la presunta víctima.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por todas sus aclaraciones en torno a este tema. Es muy válido, sobre todo su intervención en torno a explicar por dónde objetivizar las cosas y las acciones, sobre todo que tiene que verse con este tipo de accionar. Doctor, para culminar me gustaría mucho analizar el tema de la supuesta excesiva fuerza presentada por la policía. Muchos dicen que es solamente un uso progresivo de fuerza y otros, como se han hecho virales los videos, se refleja a una policía que somete a mujeres en el 90%, porque entiendo que ahí estuvimos creo que alrededor de 2-3 hombres, el resto eran todas mujeres. Incluso nosotros fuimos agredidos con la cámara. Pero ahí, ¿quién determina el uso progresivo de la fuerza o la fuerza excesiva? Sobre todo contra lo que se está defendiendo, que es la mujer, que es la violencia y el atentado contra la integridad física de una mujer. Sí, estimado Giovanni, he podido evidenciar en su canal virtual que inclusive usted, como corresponsal y cubriendo la nota, ha sido víctima de esta agresión, que verdaderamente es algo admirable ver en una provincia turística como es el Cantón Santa Cruz. En la entrevista anterior manifestó la panelista que aproximadamente 30 personas entre turistas veían horrorizados este cuadro excesivo de la fuerza. Entiéndase que un show mediático y que todos cuidamos la imagen de Galápagos, pero que a la policía le valió un comino. Entiéndase, estimado Giovanni, que no era necesario el protocolo que se manejó en ese momento no era el correcto. El tratar de exponer y la puesta en riesgo a todas esas personas y sobre todo mujeres que han sido violentadas con uso excesivo de la fuerza, que han sido violentadas, ultrajadas, inclusive mis clientes me han mandado fotografías de los cuales hay mujeres aruñadas, vejadas, con moretones, en los cuales no se puede justificar en ningún momento, estimado Giovanni, un uso progresivo de la fuerza. No era para nada necesario el que los señores policías antimotines arremetan en contra de la ciudadanía. Usted muy bien lo dijo. Existe una policía y se entiende que la policía es la capacitada. ¿Y por qué tal vez no se utilizó otra metodología y otro protocolo para hacer el traslado de los privados de libertad? Es de conocimiento evidente que la comandancia y la policía se encuentra al lado del muelle. ¿Qué tal si es que se aplicaba otros métodos de traslado? Pero no era el método ni el protocolo necesario, dejando estas agresiones a las mujeres. Estamos hablando netamente, estimado Giovanni, de que se está criminalizando y se está ya dando una sentencia por adelantado a un presunto agresor o a presuntos agresores por violencia sexual, pero los policías y la administración pública es la primera que arremete contra los derechos de las mujeres. ¿Qué hacer de parte de las personas que sufrieron o fueron objetas? ¿Ellas pueden ante quién presentar alguna queja y de qué tipo hacia la autoridad para que por lo menos se mida la fuerza pública y no crea que solo por ser policías pueden venir y hacer lo que quieran y usar la fuerza que quieran? Bueno, evidentemente al iniciar su entrevista, estimado Giovanni, pues usted ha manifestado que cuenta con los videos, se han podido determinar ya la participación de algunos agentes de la policía, pues evidentemente esto tendrá que ahí sí la fiscalía netamente de oficio, porque entiéndase que usted, estimado Giovanni, mediante su canal digital, es ya un corresponsal y un periodista serio, en los cuales netamente usted está informando a la comunidad galapagueña y los cuales la fiscalía tendrá que investigar de oficio este excesivo uso de la fuerza. Perfecto. Doctor, le agradezco muchísimo por su atención. Estamos a punto de terminar el enlace en Zoom, pero gracias por sus acertados criterios y el enfoque que hemos dado para que un poco la gente entienda qué es lo que está pasando en los momentos actuales. Le invito a cualquier momento para poder seguir conversando del tema y ver cuál es el desenlace. Esperemos que se pueda realizar este habeas
corpus correctivo, como usted bien lo ha mencionado. Y la última pregunta, nada más antes de salir. ¿Esto cuánto tiempo demora? ¿Qué se debe esperar? ¿Qué deben esperar los familiares que están en este momento desesperados? Estimado Giovanni, muchas gracias por su última pregunta. Y aprovechando mi último momento que tengo, antes que se acabe el enlace, invito a todas las personas y familiares que tienen sus personas y familiares privados de libertad en la provincia de Galápagos, en el cantón Santa Cruz. Mi estudio jurídico, vamos a presentar no solamente un habeas corpus por mis 2 clientes, de los cuales he sido contratado, sino más bien vamos a presentar un habeas corpus de tipo correctivo colectivo, estimado Giovanni, es decir, que abarque esta garantía constitucional a todas y cada una de las personas privadas de libertad de Santa Cruz para que no sean trasladados hacia la provincia de Guayaquil, del Guayas. ¿Cuánto demora jurídicamente la acción constitucional del habeas corpus? Es de carácter inmediato. Es decir, si nosotros presentamos el escrito de la garantía jurisdiccional el día de hoy, tiene la obligatoriedad de contestarnos en 4 días y aproximadamente en una semana ya tendremos el veredicto. Ok, esperemos que todo vaya para bien. Gracias, ha sido la intervención del doctor Alejandro Reyes, quien es abogado y entiendo también especializado en esta materia penal, quien ha estado con nosotros desde la ciudad de Quito explicándonos antecedentes importantes sobre lo ocurrido el día sábado y sobre todo la situación actual de quienes están privados de la libertad en este momento, dado sus antecedentes en torno al hecho mismo de una denuncia de supuesta violación. No hemos querido meternos en los datos puntuales porque entendemos que es de carácter delicado por la situación, pero ya habrá otro momento para poder explicar este tema. Al Grupo Magma, una vez más, haciéndoles una invitación pública para que vengan y digan qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y de qué forma conciben lo que están haciendo. Es importante aclarar, no estamos en contra de nadie, pero sí creemos que todos tenemos para eso las leyes, para respetarlas, hacerlas respetar y para cumplirlas. Vamos a una pausa comercial, amigos. Al volver ya está con nosotros Noemí de Osubile, espero hablar bien el idioma, directora del programa Galápagos Infinito, quien se encuentra con nosotros para explicarnos este interesante programa en torno a la educación con niños y jóvenes de la localidad. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.